Iglesia, buenos días. Hoy continuamos con dos fiestas que son contiguas a la fiesta de la Pascua, como son los panes sin levadura y las primicias, para el entendimiento de lo que el Padre está haciendo. Y nos abre a partir del lunes 6 de abril, en ese 14 de Nisan, esos 14 días del primer mes, al 15 celebramos los panes sin levadura. Hemos entendido lo que es la Pascua, estudiábamos ayer esa libertad, Él vino a darnos libertad, como religión nos enseñó a celebrar otros días que no son, donde en otras fechas que no son, donde el Padre estableció sus tantas convocatorias, sus perpetuas convocatorias, y una de ellas es la que vamos a ver hoy, la segunda, y al final vamos a ver lo que son las primicias, para entender en su palabra lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas, en estas que fueron sombras e imágenes de lo que sería el cumplimiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús celebramos la Pascua, Él es el Cordero en Cristo Jesús. Esos panes sin levadura, esos 7 días que estaremos reunidos en casa, obligatoriamente en casa, haciendo la cena del Señor con panes sin levadura, de lo que Él representa, ese ser libre de pecado y que quiere y necesita de nosotros esa pureza, esa santidad en su iglesia, por la cual Él viene en el cumplimiento de las fiestas del otoño, las 3 fiestas que nos faltan por celebrar con Él, y Él vendrá a celebrar esas 3 fiestas con su iglesia. Entonces entremos a lo que el Padre nos va a hablar ahora en esa fiesta de los panes sin levadura. Dice la palabra en Éxodo 12:14: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vuelve y nos habla que esto no es de los judíos, que esto vino a ser de los judíos, pero que ahora, como vimos ayer, está entrando a esa casa rebelde, a esa casa de Efraín, a esa casa de Israel, esas 10 tribus, está entrando en el cumplimiento de lo que ellos se alejaron cuando el pueblo de Dios fue dividido. Ahora está llamando a sus 12 casas a que entremos a esta bendición. Y te repito como lo dije ayer, ¿por qué los judíos, esa pregunta, por qué los judíos han sido benditos, bendecidos en todo su caminar? Ese judío, ese tiene bendición. ¿Por qué? Porque ellos entendieron e hicieron esta palabra. Están celebrando esas santas convocatorias con toda su casa, con toda su familia. Para ellos es sagrado este tiempo. En medio de su religión es sagrado. Y el Señor ahora nos está trayendo esa bendición como pueblo de Él, como casas, de sus 12 casas, de sus 12 tribus, de donde estamos nosotros. En Cristo Jesús, en ese linaje de Abraham nos está hablando, y que enseñemos a nuestras generaciones a entrar en esta gran bendición. Ya no más escasez, ya no más afugias, ya no más estar fuera de esta bendición. Dice en Éxodo 12:15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Esto lo explicaremos ahora más en la profundidad, qué significa esa levadura en Cristo Jesús, en el tiempo del Señor, como nos lo enseña Pablo, como nos lo enseña su palabra, como nos lo enseñan sus discípulos. Esos tipos de levadura, vamos a entenderlo. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis
lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando tu palabra, porque esto no es religión, sino bendición, a causa de la revelación de lo que el Espíritu Santo está entregando a tu vida, a tu casa hoy. Él quiere que caminemos en bendición, porque tantas cosas nos han sucedido, tantas oraciones sin respuesta, tanto caminar, porque nos apartamos de sus leyes, de sus ordenanzas y de sus mandatos, no de las 600 y pico que el hombre estableció, sino de lo que está escrito en la revelación de Moisés. Sacar la levadura de nuestras casas, a eso nos llama el Señor. ¿Y qué clase de levadura? Vamos a empezar a entender esto, sacar imágenes. ¿Cuánto aún hoy en día ve uno papiros en las casas? Entra uno a casas y ve cuadros egipcios que tienen, y hoy lo digo con más claridad, tienen espíritus, consagraciones colocadas que ministran las casas, deidades. Acuérdate que toda figura egipcia representa una deidad que ministra, que habla de lo que el Señor destruyó antes de sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y eso lo está haciendo el Señor ahora, y te está haciendo que mires lo que ministra en tu casa. ¿Qué está ministrando? ¿De qué te has llenado? ¿De qué figuras religiosas? ¿De qué esculturas hindúes? Entró la moda de lo hindú, se vino la India importando deidades, demonios por el puerto entraron. Restaurantes, si tú entras a los restaurantes de comida oriental ves tantas deidades, y ahí entramos juiciosamente y no operamos en el poder de la palabra y no quebramos diseños. Qué comida tan deliciosa, pero ¿cuánto te llevaste de ministración? ¿Cuánto te llevaste allí? El Señor te está llamando que saques la levadura, que saques todo aquello que no es del Señor. Santidad está llamando, imágenes religiosas, baales, esto ya lo hemos visto. ¿Qué más hay guardado allí? ¿Qué esotérico tienes en la biblioteca? Ahora no en la biblioteca física, sino en la virtual. ¿Cuánto de esoterismo tienes ahí? ¿Cuánto de contaminación guardas en tu computador? ¿Cuántos WhatsApp que no son del Señor guardas allí? ¿Cuántos chistes permites? Pornografía, lujuria que te envían por ese WhatsApp y te parece un chiste. Saca la levadura de tu mente y de tu corazón. Revisemos nuestras vidas, obedecer sus leyes y ordenanzas. ¿Qué regalamos a nuestros hijos? Acuérdate que Disney disfraza todo, todo es disfrazado, todo es un engaño. ¿Cuántas figuras de Disney son consagradas y ministran y hablan y montan modelos en la vida de estas generaciones? ¿Cuánto ministran los juegos virtuales que hoy más que nunca se distraen esta juventud y estos niños de esos juegos que son demoníacos? ¿Cuánta levadura tienes que sacar de tu mente, de tu corazón? ¿Cuántas amistades llevan levadura? Contamina. La levadura es que un poquito leuda la masa. Si la primicia es santa, el resto es santo. Pero si tú tienes un poquito de levadura, contamina lo que es la obra del Señor y lo que Él viene haciendo a través de estas escrituras y de estos principios de bendición. Te saca la libertad, pero quiere que camines en bendición. Saca la levadura. Es lo que está hablando el Señor en este tiempo, en esta verdad de lo que Él quiere y está haciendo verdaderamente. Primera de Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que un poquito de contaminación, una amistad que tú permites, una conversación, un video, un WhatsApp que te hace sonreír, te está contaminando? Limpiaos pues, dice Pablo, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Por favor, límpiate, celebremos la fiesta. Te está hablando que Pablo celebraba la fiesta. Te está hablando aquí. Porque hay unos que dudan que eso era para los judíos. No, eso no se cumple ahora. Pablo lo celebraba. Jesús estuvo en las fiestas del Señor, en sus santas y perpetuas convocatorias. Así que celebremos la fiesta, decía Pablo hace 2000 años, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, lo que te estoy hablando, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Tu mente renovada, el Señor está renovando, te está reuniendo a esto. Es lo que el Padre está hablando en este tiempo. ¿En qué consiste la fiesta del pan sin levadura? La fiesta fue ordenada por Jehová en Éxodo 23:15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de la vid. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando tú celebres esta palabra, te está diciendo el Señor que no te presentes con las manos vacías. El significado de no presentarse con las manos vacías en hebreo significa no presentarse en vano, vacío, sin causa. Esto nos lleva a reflexionar, que no vivas una vida de vanidad, una mente vacía, ni sabes por qué te sientas a celebrar la cena del Señor. Por una costumbre religiosa, porque tu padre te dijo, porque lo hicieron otros, porque tus amigos lo hacen. Porque como voy a la católica voy a hacer esto. No te presentes vacío, preséntate en Cristo. Tu mente no vacía, llena de vanidad, vacío de la mente, vanidades. Preséntate en Cristo Jesús, preséntate como ese pan sin levadura, como Él se presentó, limpio y sin mancha, porque quiere bendecirte. ¿Quién es que te cubre en este tiempo del 2020? ¿Quién es que te va a pasar al otro lado? ¿Quién es que te saca la libertad en esta pandemia? Él, pero te quiere sin levadura. Así nos quiere el Señor. Éxodo 12, 17 al 19. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este tiempo, porque en este mismo día vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes. 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y Deuteronomio 16:4 dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. A eso nos habla el Señor. Esa era la figura, la imagen de lo que les estaba hablando Él allí. Pero estaba hablando en el cumplimiento de su palabra en 2000 años, cuando Él se presentó como pan sin levadura, y te está hablando ahora que nos está dando la revelación de su palabra. Seamos entendidos en lo que el Padre está hablando. ¿Por qué el pecado es comparado con la levadura? Porque un pecado va llevando a otro y a otro, hasta que al final se encuentra la persona inmersa en un mundo completamente alejado del Padre. En la comunidad el pecado también actúa como levadura, contaminando toda la congregación. Por eso debemos de ser santos, por eso debemos de ser transformados cuando nos congregamos, cuando Él nos ministra. Debemos buscar ser renovados en la mente y en el corazón. ¿No sabes que un poco de levadura, una conversación que no debe ser, contamina? Ahora sí entiendes, un programa de televisión contamina, una película contamina, una lectura contamina, una palabra a tu oído contamina. A eso nos llama el Señor. Y vamos a entrar a ver estos tipos de levaduras. Y la palabra los habla allí y los define como la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, la levadura de los saduceos, la levadura de los corintios,
Y vamos a verla un poco más amplio. Vamos a leer aquí, la levadura de los fariseos es agregar a los mandamientos de Jehová sus propios mandamientos y tradiciones. Todo lo que ellos a través de la palabra levantaron en sus comentarios, en lo que ellos, en su entendimiento acerca de la palabra del Señor, empezaron a desarrollar más reglas y condiciones para el pueblo de Israel. Entonces volvemos a ser más religiosos sin entender el fundamento de la palabra del Señor. Y eso es lo que llama la levadura de los fariseos. La levadura de Herodes habla de la corrupción en el templo, ahora la vemos más profunda. O sea, ¿quién era Herodes? Herodes era descendiente de Saúl. Y él fingía, ¿sí? Fingía hacer sus ceremonias religiosas, pero era perverso, era malo, estaba contaminado todo lo que se acercaba allí a celebrar las fiestas del Señor, porque él las celebraba. Ahora lo vamos a ver. La levadura de los saduceos no creían en lo sobrenatural, ellos negaban la existencia del Espíritu Santo, los ángeles y la resurrección. A eso vamos a ampliar un poco. Los fariseos además eran hipócritas. Vamos a entrar en el tema de la levadura de los fariseos, porque conociendo el mandamiento de Dios no lo obedecían. Los fariseos conocían todo, ponían reglas, pero no lo obedecían. Fariseos les decía Jesús, hijos de la serpiente, sepulcros blanqueados, y estaban entre muchas cosas espirituales muertos. Entonces la levadura de los fariseos es añadir a la palabra de Dios mandamientos y tradiciones de hombres, y ser solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y esto es pecado o maldad, porque la palabra de Dios prohíbe añadir o quitar al mandamiento divino. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es muy clara lo que es la levadura de los fariseos. Pongamos condiciones, no seamos religiosos. Busquemos desde nuestro corazón la revelación del Cristo de la gloria. Busquemos a través de su palabra, en la intimidad. Clamemos para que el Espíritu Santo nos hable, nos revele su palabra, lo que el Señor está hablando. La levadura de los saduceos incluye además ignorancia de las Escrituras. Y eso desde la perspectiva de Jesús es lo que llamamos el Antiguo Testamento, porque no había más escrituras cuando dijo esto. Cuídate de no ser un ignorante de la palabra de Dios. Hablaba de esto. Nosotros tenemos la palabra toda, completa. Y ellos ignoraban las escrituras, no entendían la palabra de Dios. Incluye pensamientos incrédulos y declaraciones eminentemente racionales y legalistas, que anulan, suprimen o cuestionan las obras sobrenaturales. ¿Cuánto tenemos de esto de los saduceos? ¿Cuánto decimos no, pero la palabra no se cumplió, la palabra no estoy de acuerdo con esto porque la palabra no quiere decir esto, porque no se ha podido demostrar que ellos sí cumplían las fiestas del Señor, no se ha podido demostrar esto? Eso es lo que lleva a la ignorancia de la revelación del Espíritu, te lleva a que manifiestes que hay levadura de los saduceos en esa incredulidad, en eso que filosofas la palabra. Filosofía nos aparta de revelación. Suprimen o cuestionan las obras sobrenaturales del Señor. Si no crees que Dios puede abrir el mar, sanar enfermos y levantar a los muertos, tu doctrina es levadura de los saduceos. Esa es la palabra del Señor, de lo que nos está hablando el Señor a través de las Escrituras en este momento, en este tiempo. Jesús llamó a sus discípulos también a guardarse de la levadura de los saduceos. Históricamente los saduceos eran la secta dominante en el tiempo de Jesús. Era la mayoría del Sanedrín y controlaban el templo. Eran grupos descendientes de los macabeos que habían tomado a la fuerza el gobierno de Israel, eran aliados de los romanos, la élite política, económica y religiosa dominante. ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy? Se ha aliado con el Herodes de este tiempo, ya gobierna, ya legisla, cuando el gobierno del Señor es espiritual. Dijo Jesús, si mi
mi reino fuera de este mundo, estaría rodeado de mis ejércitos, pero mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Pero hay unos que tienen levadura de saduceos que entienden que tienen que gobernar y hacer leyes. Nosotros debemos orar, interceder, y que el poder del Espíritu transforme el corazón de los hombres, de nuestros gobernantes, pero no a participar. Cuando tú participas del gobierno, tienes que estar muy limpio de manos para no contaminarte, porque cada ley que se aprueba te lleva a comerte una tajada, un incentivo, una mermelada, como llaman ahora, un puesto, direccionar un presupuesto, un favor para tus proyectos personales como pastor, como apóstol. Como pastor y apóstol estás participando del presupuesto, estás haciéndole favores al gobierno y les estás aprobando unas cosas por otras que aparentemente están llevando beneficio a la comunidad del Señor, pero estás viviendo una vida hipócrita en lo que el Padre nos está hablando en este momento acerca de la levadura de los saduceos. Hablamos aquí de Herodes, de esa levadura de Herodes, y tenemos que entender el Herodes Antipas y ubicarnos en ese momento y esa relación que hubo allí, históricamente con Juan el Bautista. Herodes Antipas no creía en la religión judía, pero sí fue muy supersticioso y procuró, siguiendo el ejemplo de su padre, no airar mucho los ánimos de sus súbditos. En este sentido, procuraba externamente comportarse como judío piadoso, acudiendo durante las fiestas de la Pascua, donde se alojaba en el antiguo palacio real de su padre, que los romanos no solían ocupar. Participaba él de las fiestas. Hoy en día diría, no, el lunes estoy en la Pascua del Señor y voy a estar celebrando los panes sin levadura. Pero verdaderamente el corazón de Antipas caminaba ¿en qué? En perdición, en lujuria, contaminado. Dice que Herodes Antipas aparece en el Nuevo Testamento como el responsable de la ejecución de Juan el Bautista. ¿De qué le decía Juan el Bautista? La mujer con quien estás caminando no es tu mujer. Pero él participaba de las fiestas. Herodes era un hombre despreciable y disoluto. Se declaraba un judío saduceo, pero era idúmeo. Esto es, descendiente de Edom, quienes no eran israelitas, sino descendientes de Esaú. Entre la población judía se habían infiltrado edomitas, convertidos a la fuerza, pero que no amaban a Dios. Es cuando ya entra el ejército romano a tomar lo que son todas las tierras de Judá. En este momento ya Judá estaba solo allí, ¿sí? Donde iba a ser manifestado el Cristo de la gloria, ¿sí? Entonces había una contaminación del mismo pueblo del Señor, de los que ellos habían tomado y se habían en el gobierno los había traído para poder gobernar. No, se hacían pasar por judíos, pero tenían un pie en el templo de Jerusalén y otro con Roma, y sus paganerías, lo que nos acerca a entender a qué se refería Jesús con que nos apartáramos de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es el sincretismo religioso, esa mezcla de un poco de Biblia y mucho de religión pagana o local. Herodes no obedecía las leyes divinas, no era un hombre piadoso, por el contrario era un sanguinario como su padre, adúltero que se presentaba a la fiesta de Pascua fingiendo piedad cuando su corazón no estaba convertido ni arrepentido al Dios vivo. Así que el Señor nos habla de esa levadura y aquí nos la explica la palabra y estamos entendiendo más a fondo lo que el Padre quiso decir en ese momento. Y nos falta la levadura de Corinto. La levadura de Corinto era la sensualidad, especialmente la fornicación, influencia de Grecia. Ya están los versículos para que profundices un poco más lo que hemos estudiado del hedonismo, la cultura al cuerpo, la cultura a la manifestación, lo que es la lujuria, lo que es la sensualidad y todas las consecuencias de lo que nos muestra la cultura griega. No voy a ampliar esto porque lo hemos visto en nuestros estudios, esa Grecia que nos ha tomado a nosotros, pero el Señor está hablando proféticamente ahora
porque las dos casas, escuche bien, las dos casas, tanto la casa de Judá, que representa a Benjamín, y la casa de Israel en Efraín, esas dos casas unidas van a quebrarle el espíritu de Grecia, todo lo que está en este momento ya ha tomado la mente del hombre y domina el hombre, y esa levadura de Corinto la quiebra el Señor en este momento por esta revelación que estamos recibiendo. Dice Zacarías 9:13, porque he entesado para mí a Judá, escucha bien, el arco, como arco, pero unido, e hice Efraín su flecha, los dos unidos, los dos pueblos unidos, ¿para qué? Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, para quebrar el diseño de lo que ha tomado la mente del hombre. Por eso Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá a Jehová, nadie verá al Padre. Si estamos contaminados de levadura, no veremos al Padre. Si tenemos levadura, estas 4 levaduras, no veremos al Padre. Y esto será una señal, escuche bien, porque vamos a entrar ya a entender estos tiempos. En la palabra profética del Señor entenderemos esta señal de lo que habla el Padre. Es una señal de lo que tú tienes en tu mano, porque dice que en la palabra del Señor esta señal será en nuestras manos. Dice la palabra, Éxodo 13:5, es una señal. Éxodo 13:5 dice, y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano. Es una señal que llevaremos en la mano. Por eso perpetuamente se hace esto, porque es una señal para el final de los tiempos y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año, permanente, nunca faltará, porque el enemigo colocará señales, pero la señal tuya será en tus manos y en tu frente y en tu corazón, y es Cristo Jesús en estos finales de los tiempos. Apocalipsis 7:3 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo sellarán la frente? Verán tus manos. ¿Qué señal tienes de la levadura del Señor? Tendrás la mente de Cristo, el corazón de Cristo, para ser sellado por estos ángeles. Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino que solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, el sello de Dios en sus frentes. Cristo Jesús. Apocalipsis 14:1 habla también. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Señales, ya serán señales, ya es la señal espiritual. El Cristo de la gloria siendo manifestado. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Esa será tu señal. Cristo, donde no hay levadura, ni esto, donde somos panes sin levadura. 13:16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Así viene el enemigo a marcar, pero no te podrá marcar, porque tú tienes la señal del Cristo de la gloria. Eso nos habla el Señor.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz en Apocalipsis 14:9, y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Está hablando de señales. La palabra está hablándote en primicia de señales en tus manos. Te está lavando y te está limpiando para recibir y para vivir estos tiempos. Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Jesús 1000 años. ¿Para quién es el reino milenial? ¿Para quién es la eternidad? Para aquellos que no, para los limpios de manos y puros de corazón. Si ves cómo nos habla el Señor ahora. Apocalipsis 22:5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Fue en la fiesta de los primeros frutos cuando nuestro amado Jesús resucitó. Jesús se presentó a sí mismo como primicia de la cosecha. Y aquí vamos a entrar en el tema de los primeros frutos, de lo que el Padre nos habla en este momento, en este tiempo. La fiesta de los primeros frutos o fiesta de las primicias, entendiendo pues que queda claro que este es un avanzar. El Señor nos saca la libertad, pero nos quiere limpios para presentarnos como su primicia, como su cosecha ya. La primicia Él la presentó, Él fue primicia, y lo vamos a ver ahora en el desarrollo de esta fiesta de las primicias, y nosotros somos su gran cosecha, pero nos lleva a celebrar, como dice la palabra en Levítico 23:9 al 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Después del día de descanso, del Shabbat que llaman los judíos, que llama la palabra ese descanso, presentará la primicia. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y sus libaciones será de vino. La 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Tercera fiesta perpetua. Celebra la primicia. Lo primero es para el Señor. El Señor a la salida de Egipto derribó el diseño de las tinieblas de su primogénito. Por eso Él quebró el diseño de la primogenitura, porque fue violado allí. La matriz de Eva fue violada por las tinieblas y nació Caín. El primer fruto de la matriz de Eva fue Caín, no fue Abel. Y Él quiebra eso para ser el primero, para que toda nuestra vida sea Él el primero, y establece este estatuto para que nosotros entendamos y comprendamos que Él es lo primero en nuestras vidas. Que un resumen de esta palabra aquí: Jesús es el primogénito de María, y está la cita bíblica, Mateo 1:23, que no la vamos a leer, esto te queda allí grabado. Este video lo puedes consultar, estudiar en este tiempo, y para tiempo postero va a quedar allí. Toma las citas, estúdialas. Jesús es el primogénito del Creador, el primero del Padre, Hebreos 1:6. Jesús es el primero de toda la creación, Colosenses 1:15. Jesús es el primero de entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Jesús es el primero de muchos hermanos, Romanos 8:29. Jesús es la primicia de los resucitados, Primera de Corintios 15:20. Jesús es el principio de la creación, Apocalipsis 3:1. Jesús es el preeminente, Colosenses 1:18.
Romanos 11:16 nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Nos habla de de que debemos de respetar ante el Padre eso primero de nuestra vida, ese primer minuto, esa primera mañana, porque nuestro resto del día será en bendición. Como es tu primer momento en Cristo Jesús, en la palabra, en el devocional, así será tu resto de día en bendición. Él es lo primero, Él fue el primero, Él es el primero, Él será el primero, Él es eternamente el primero. En la eternidad Él era el primero, en Él estamos en Cristo Jesús. Mateo 6:33, mas buscad primeramente, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primeramente tu mañana en Él. Busca primeramente lo primero, conságrate a Él. Una mente vacía no es del Señor, una mente en Cristo nos lleva a la victoria de lo que el Padre quiere en este tiempo. Primera de Corintios 15:20, mas ahora a Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Celebremos pues lo que el Señor nos llama a celebrar, esta fiesta eterna en el Señor, no religiosamente, no contaminados, reconociendo toda la obra magnífica de la cruz, lo que hizo el Cordero inmolado, su sangre poderosa en nosotros, y la última el recordatorio para que tengamos presente en estas tres fiestas. No nos presentemos sin entender su palabra. No te presentes a celebrar la Pascua si no has entendido por qué es abominación al Señor. Y se lo dijo él. Isaías se lo dijo a las 10 tribus del norte. A Efraín se lo dijo, estoy cansado de ustedes. Se lo dijo a Judá, estoy cansado de ustedes. Se lo dijo y nos lo habla ahora Isaías a nosotros. Tus fiestas, no te presentes así. Dice Isaías 1:13, y la hemos leído en la congregación, para que ahora sí entendemos lo que el Padre habla. No me traigáis más vana ofrenda, o sea, no me celebres fiestas. El incienso me es abominación. Luna nueva, o sea, este tiempo, la luna nueva que habla del primer mes, de la consagración del mes, y día de reposo, lo que estamos hablando ahora, el convocar asambleas, lo que estamos haciendo. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Si estamos caminando torcidos, apartados de Él, ¿para qué celebras las fiestas del Señor? No las celebres, dice, son iniquidad. Vuestras lunas nuevas, o sea, tus meses, vuestras fiestas solemnes, las de verano y las de otoño, las tiene aborrecidas mi corazón, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavados y limpiados. Ahí sí dice él, preséntate, el lunes preséntate, pero limpio, limpio, con la sangre de Cristo, renovada la mente, renovado el corazón. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Espero que este mensaje haya quedado claro y que lo repitas y lo entiendas en estos días para que verdaderamente nos presentemos como el Señor quiere y vivamos en la bendición del Padre, de lo que Él está haciendo en este tiempo. Por eso te has reunido en tu casa, para que reúnas tu familia alrededor de este mensaje y nos presentemos, porque Él quiere sanarnos, santificarnos y bendecirnos, como salió el pueblo de Israel a la libertad. Este es el segundo éxodo, salimos a la libertad en bendición, como prósperos, como benditos, con riqueza en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones del Eterno.